Para podernos introducir al tema, debemos de tener claro que todas las personas tenemos, por el hecho de ser personas, sin ninguna distinción alguna, derechos fundamentales, humanos, y que la postura del Estado es salvaguardar esos derechos mediante garantías. Respaldándonos en el capítulo 1 y en el artículo 1 constitucional nos dice que, número 1, todas las personas pertenecientes a los Estados Unidos mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Número 2. Asimismo, las normas relativas de los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Número 3. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principales principios de universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que establezca la ley, dándonos a entender que los derechos humanos significan que son el aspecto central de la vida en sociedad y que significan el respeto a la dignidad humana mediante el goce, protección y garantía de las libertades y derechos fundamentales de todos nosotros. Sin embargo, cuando se limita o se violenta un derecho humano, se pone en riesgo o en cuestión los demás derechos humanos. Como por ejemplo, si permitimos que se limite el derecho de toda persona acusada de que se le presume inocente y tenga un juicio justo, podríamos esperar ser tratados diferentes si una autoridad pretende limitar otros derechos humanos, como el de pensar o expresarnos libremente. En caso de que nuestros derechos no sean respetados, la ley de amparo nos ayudará a buscar que los y las jueces federales revisen y en su caso ordenen su protección, así como también en actos de una autoridad, omisiones de una autoridad, normas generales, en donde se incluyen los tratados, leyes federales, estatales, bandos municipales, decretos y normas oficiales, etc. O cuando consideremos violado un derecho humano. Respecto a ello, para poder entender a profundidad lo antes mencionado, se analizarán 3 ejemplos de casos donde el primero presenta como controversia la guardia y custodia de una menor de edad que nació en una familia homoparental, ya que se estableció que solo una de las mujeres es la madre biológica y por tanto la que tenía el derecho de guarda y custodia. Respecto a ello, la parte afectada se refugió mediante un amparo, lo que resultó como consiguiente la revisión del caso, para que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que resultaba inválida que se argumentara que la custodia de la menor se debiera de conceder a la madre biológica, pues no es el lazo biológico lo que determina la filiación con una de las madres, sino la voluntad procreacional, rescatando de ello que todo fue acorde a la identidad protegida de la menor, y que con su propio derecho y en representación de la defensa de los derechos de su hija de la parte afectada, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la ordenadora ejecutora del acto reclamado, ejecutado todo este ejercicio en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción 8, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Ley de Amparo y 21, fracción 2, inciso B, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el punto 3. Por otro lado, el segundo caso trata de una mujer que solicitó una nueva acta de nacimiento por identidad de género de una dirección de registro civil del estado de Jalisco. Sin embargo, le fue notificado que no es posible legalmente entender su petición porque la legislación no contempla el levantamiento de una nueva acta de nacimiento. Por el contrario, prohíbe el cambio de nombre y sanciona la duplicidad de registros. Inconforme con esa resolución, la parte afectada promovió un amparo para aclarar qué procedimiento es el más eficiente para la emisión de la nueva acta de nacimiento, si un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo.
Sin embargo, la segunda sala determinó que ninguna de las dos vías advertidas se ajusta estrictamente a la solicitud planteada, pues ninguno contiene la hipótesis factida jurídica del caso. Por otro lado, se considera que el procedimiento administrativo es susceptible de ser empleado por la autoridad registral para la eficaz tutela del derecho humano a la identidad, principalmente porque es más útil para orientar las bases normativas conforme a las cuales la autoridad registral debe de tramitar y resolver la petición del particular. Además, porque el mismo procedimiento, si contempla la posibilidad para realizar alteraciones o ajustes a ciertos aspectos sustanciales del estado civil, como lo es precisamente el cambio de sexo en que fue registrada la persona en su acta de nacimiento. Y finalmente, porque ese procedimiento es susceptible de ser armonizado con diversos parámetros que logren tutelar de manera efectiva el derecho humano a la identidad, todo señalado en los derechos violados contenidos en los artículos 1, 4, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho a la igualdad y no discriminación, basado acorde de los artículos 107, fracción 8, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción 1, inciso E de la Ley de Amparo, 21, fracción 2, inciso A de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Finalizando con el tercer caso, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó la invalidez del artículo 27, párrafo segundo, fracciones 1, 2, 3 de la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil para la Ciudad de México, al considerarlos contrarios a la Constitución Federal. El Pleno discutió la constitucionalidad de las fracciones del artículo en comento, relativas a la prioridad para la admisión en los centros de atención y cuidado infantil para la Ciudad de México, donde los hijos e hijas de madres entre 12 y 22 años, 11 meses de edad, inscritas en el sistema educativo nacional, son madres víctimas de violencia intrafamiliar y madres solteras que lo que requieren por motivos laborales. La mayoría de los ministros y ministras se pronunciaron por reconocer su validez, al estimar que se trata de acciones afirmativas que no transgreden el derecho de la igualdad y no discriminación, ni el principio del interés superior de la niñez. Concluyendo este video con una reflexión de que todos los derechos humanos son igualmente importantes, esto formando parte de lo que se entiende cuando se dice que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Asimismo, todos estamos llamados a respetar los derechos humanos y no solo las autoridades, como también que todos los derechos humanos deben de entenderse relacionados unos con otros, no se pueden partir o dividir, simplemente son universalmente reconocidos.